Hola queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Les habla el pastor Ángel Antonio Castillo del Ministerio de la Iglesia La Vid Verdadera en Maracay, Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy práctico, algo que debemos practicar todos los días en nuestra oración y se llama cómo orar por nuestro pastor, cómo orar por el pastor de la iglesia. Seguramente en las listas devocionales de todos los hermanos, quien está de primero, o una de las personas que está de primero en sus listas devocionales, además de la familia, además del matrimonio, además de los hijos, es el pastor de la iglesia. Pero saben, cuanto más específicos seamos en la oración por el pastor, mejor. Soy un convencido de que la eficacia de la oración parte en gran manera de la especificidad que tengamos. Así que quiero compartir con ustedes unas notas que he tomado a lo largo pues, del ministerio, de los años del ministerio que Dios me ha permitido, y compartirla con ustedes. Se sorprenderá al saber la gran cantidad de cosas que comporta la vida ministerial del pastor, la grande responsabilidad que éste tiene, y eso le va a ayudar a usted a orar por su pastor, a quien seguramente ama y respeta, y que ayudará muchísimo a través de su oración. Comienzo con la lectura de la palabra en Hebreos capítulo 13, quien en sus versículos 7 y 17 hace alusión al oficio pastoral. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y el 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En ambos textos vemos el mandamiento. En el 7 de acordarse de la conducta, buena conducta de un pastor e imitarla. Y en el 17, obedecer. Obedecer dice para que el pastor lo haga con alegría. ¿Qué debe hacer el pastor con alegría? Apacentar a la oveja y no quejándose, porque dice no es provechoso que un pastor ore por una oveja quejándose. Hay dos formas en que los pastores oramos por las ovejas: con gozo, con alegría, dándole gracias a Dios por esa oveja, o quejándonos por ciertas malas conductas, por su falta de obediencia o de sujeción. Eso no le conviene a la oveja, dice la palabra del Señor. Así que mucha atención a esos textos. Bueno, todos mis hermanos del pastorado concordarán conmigo en la alta dignidad que tiene el oficio pastoral. Uno se siente muy honrado de haber sido llamado por Dios juntamente con un puñado de hombres en cualquier parte del mundo a apacentar sus ovejas, a cuidar lo más hermoso y lo más preciado que Dios tiene en esta tierra, que es su iglesia, que es su pueblo. Qué lindo, siempre lo he visto como un noble oficio, como una noble tarea que nos ha tocado a algunos de nosotros. Bueno, es una alta responsabilidad, como altos también son los requisitos que Dios demanda para ser obispo, como también se le llama pastor. En primera carta a Timoteo, capítulo 3, entre los versículos 1 y 7, allí lo pueden ver. No lo voy a leer porque me tomará aún más tiempo, pero usted puede leer los requisitos para el pastorado. Bueno, yo digo, hasta de manera un poco jocosa, pero es cierto que hay más requisitos para ser pastor que para ser, por ejemplo, gerente de finanzas de la Casa de la Moneda de cualquier país. Inclusive tiene más requisitos que para ser el presidente de cualquier nación. Y es que Dios se toma muy en serio el oficio pastoral. Deberíamos nosotros también tomárnoslo muy en serio, porque es palabra que debe ser verificada en nuestras vidas. Bueno, quiero en primer lugar que usted sepa, según las notas que tengo aquí para ir hilando el contenido, quiero que usted sepa que su pastor efectivamente es también un ser humano, como cualquier otra persona. Eh, Así lo debe entender cada hermano de la iglesia. A veces tendemos a idealizar de manera más exagerada de lo que debería ser la figura del pastor, y esto nos puede llevar a tener ciertos problemas, ¿verdad? Para entender la conducta del pastor en ciertos momentos. Es un ser humano, somos un ser humano como todas las personas. Entonces, no somos superhumanos, tampoco somos supra espirituales, como todas las personas.
tenemos defectos, tenemos debilidades, como también virtudes. Tenemos una serie de cosas maravillosas, ¿verdad? Que se pueden admirar, que se pueden imitar, como tenemos cosas que ir corrigiendo durante toda nuestra vida. Defectos del carácter y debilidades del temperamento, ¿verdad? Que son dos cosas importantes que marcan a una persona, su personalidad, el carácter y el temperamento. Así que mucho cuidado con eso. Somos los pastores, entonces, personas comunes, como uno ve en la Biblia, que fue Moisés, que fue David, que fue Elías, que fue Eliseo. Personas con un gran llamado de parte de Dios, pero al fin de cuentas también con defectos y debilidades que la Biblia nos muestra para hacernos sensibilizar en estas cosas. En ese sentido, yo siempre he querido que, por ejemplo, la iglesia tenga un concepto claro de mí. No quiero esconder mis defectos, no quiero esconder mis debilidades. Me parece además que es deshonesto. Es bueno que la iglesia lo sepa y lo vea y pueda en ese sentido orar por mí. En ese sentido, tampoco me preocupo por hacer discípulos de Ángel Antonio Castillo, sino discípulos de Cristo. Hacer real la palabra de Hebreos capítulo 12, de mirar a Cristo, de seguir a Cristo, de poner los ojos y la mirada en el Señor definitivamente, para que cualquier defecto propio, para que cualquier desaveniencia que me ocurra a mí no vaya a afectar luego a la congregación. Porque ciertamente hay líderes que se hacen de sí mismos ídolos, porque así se promociona, y me parece que es un gravísimo error que estamos viendo hoy en el ministerio. Bueno, mis verdaderas amistades sabrán que la amistad mía, de mi persona, no se basa en que se me lisonjee o en que se me adule o en que se diga amén a todo lo que yo hago, a todo lo que yo digo. No, no es así en realidad. Apreciamos al verdadero amigo que porque nos ama, nos da un buen consejo y nos ayuda a corregirnos. Eso es importante que tengamos en cuenta nosotros los pastores. Hay dos grandes áreas que observar para cubrir al pastor en oración e intercesión, que es el área personal y familiar, en primer lugar, y luego tenemos el área ministerial. Vayamos al detalle. En primer lugar, cuando usted va a llorar por su pastor, ore por su familia, ore por su esposa, si aún vive, ore por sus hijos, ore por todo su seno familiar, porque el hogar es la prioridad del pastor. El primer ministerio que tiene un pastor no es la iglesia. Su primer ministerio es su hogar, y allí están los requisitos de 1 Timoteo capítulo número 3. Fíjense que los Estados Unidos se vendió como pan caliente hace unas décadas atrás un libro que tenía por título algo muy curioso. El título era: Cuidado, el ministerio pastoral puede ser peligroso para su hogar, para su familia. Y lo es por las tensiones que provoca el ministerio pastoral en la familia, en el hogar. Primero, las presiones espirituales. Estamos constantemente acechados, ¿verdad?, por el enemigo, tratando de tendernos las trampas para desmantelar nuestra familia pastoral. Por otro lado, las presiones congregacionales, por las altas expectativas que se hace la congregación acerca del pastor, de su esposa, de sus hijos. Eso crea una gran tensión, una gran depresión. Por otro lado, las mismas presiones de la familia, ¿verdad? La esposa, los hijos hacia la persona de su esposo, el pastor, o de su padre, el pastor. No es fácil. Así que ore por la familia del pastor. Ore además por el sustento de su casa y por la satisfacción de todas sus necesidades. Es un privilegio ser llamado a servirle al Señor a tiempo completo, de manera de dedicación exclusiva, como por ejemplo es mi caso y es el caso de una gran cantidad de pastores que dependemos completamente de la obra del Señor, porque es un oficio, porque es una labor, porque ciertamente es un trabajo. En mi caso, soy profesional del derecho en mi nación, Venezuela, abogado, y sin embargo desde hace muchos años Dios me dijo dejar aquello para dedicarme por completo al servicio de su obra. Era un momento en que la iglesia iba a crecer y Dios me dijo que necesitaba que yo estuviera al frente a tiempo completo para la supervisión de todo el trabajo. Y ciertamente
Dios así lo hizo, Dios cumplió. La iglesia en ese entonces se triplicó en número y por supuesto al triplicarse el número de personas se triplica también el trabajo. Así que ore por el sustento y la satisfacción de las necesidades del hogar pastoral, que está sumamente sustentado en la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, allí está suficientemente sustentado, entre otros textos bíblicos. Ore además por la salud física y por el vigor espiritual del pastor. Las cargas, las tensiones emocionales se repercuten en lo físico, en la salud. Voy a permitirme leer esto. La diabetes, la hipertensión arterial, la gastritis, el estrés, el cansancio crónico, entre otras, son patologías asociadas al ministerio pastoral. Quiero decirles inclusive que esto está comprobado científicamente. También las enfermedades coronarias, las del corazón. Así que una iglesia vigorosa necesita tener un pastor fuerte, saludable, vigoroso. Así que ore por la salud del pastor. Además de la salud física, también el vigor espiritual, el vigor emocional. Alguien definió que un pastor emocional y espiritualmente sano es capaz de amar a Dios, de amar a la gente y además es capaz de servir y adorar a Dios en justicia. Estoy plenamente de acuerdo con ello. Hay un consejo que aquí quisiera darle a cada uno de los pastores que me están oyendo, que me están viendo en este momento. Aprenda a separar lo personal de lo ministerial. Hay momentos duros en nuestra vida ministerial. Hay decisiones fuertes que nos toca tomar en un momento dado. Hay tensiones terribles en algún momento de la iglesia, de la congregación. Pero yo aprendí hace muchos años a separar lo personal de lo ministerial. Aprendí a no tomarme personal los problemas, inclusive de los adversarios contra mí, porque eso hace daño y repercute tanto en lo emocional, en lo espiritual y por supuesto en lo físico. Así que pudiéramos ser irrenunciables tomando decisiones en cuanto a principios ministeriales, principios bíblicos, pero al mismo tiempo debemos saber amar, irrenunciables a la palabra, severos para aplicarla, ciertamente con mucha justicia y con mucha fe, pero sin dejar de amar, sin dejar de perdonar, porque ciertamente esas cosas suelen afectar. Ore porque su pastor tenga una vida devocional muy sana, muy fuerte. Eso le conviene a usted y le conviene a todos los hermanos de su congregación. Ore para que pueda estudiar la palabra, leerla, meditarla e interpretarla profundamente cada día. Ore porque tenga ayunos fructíferos delante del Señor. Eso es una disciplina espiritual muy importante que debemos observar los pastores. Ore para que siempre su pastor sepa y pueda entregar sus cargas al Señor. Ore para que se reproduzcan en él fehacientemente las virtudes del amor, de la justicia, la fe, la santidad, la obediencia, toda esta serie de cosas tan hermosas que se reflejan en la personalidad y que van muy bien en la conducción luego de la iglesia. Siga orando por la salud espiritual de su pastor. Ore además para que pueda estar al frente, a la vanguardia de lo que llamamos la guerra espiritual. Dice Zacarías en su capítulo 13, versículo 7, ¿hiere al pastor? Exactamente, y serán dispersadas las ovejas. Hasta el Señor se aplicó a sí mismo ese texto en las vísperas de su crucifixión. Eso está muy bien relatado allí en los evangelios. Así que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, no la ignoramos. Sin embargo, tampoco tememos en demasía como para que eso nos paralice. Pero vaya, qué bien nos hace la oración de la iglesia, la intercesión de la iglesia a favor de su pastor, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos el poder que de parte de Dios administramos, sabemos que estamos puestos para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del diablo sin que nada nos haga daño. Pero nos hace mucho bien la intercesión de la iglesia. Ore para que su pastor pueda detectar y defender a la iglesia de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Hay una lucha sin cuartel que debemos nosotros librar cada día. Ya lo advierte el apóstol Pablo
en el libro de los Hechos, capítulo 20, entre los versículos 28 y 30, dice: por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, mire cómo los determina, que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Imagínese usted, qué terrible es esto. Necesitamos entonces orar por los pastores. Cuando se tiene una iglesia con una sana doctrina, cuando se tiene una iglesia con una predicación sana, cuando se tiene una iglesia que tiene una forma de vida ejemplar, socialmente hablando, eso hay que cuidarlo. Y la cabeza principal es el pastor, contra el cual vendrán todos esos ataques. Así que ore mucho por su pastor para que mantenga esa bendición dentro de la congregación. Ore además para que su pastor pueda entender la dirección del Señor en todo lo relativo a la administración de la iglesia, a tener la supervisión espiritual de todas las cosas. Como digo yo, tener visión de Dios, sentir, pensar y ver como Dios ve. Tener un desarrollo espiritual muy preciso de los dones espirituales, sobre todo los de revelación, profecía, ciencia, lengua con interpretación. Eso es fundamental en estos tiempos, que el pastor lo pueda manejar muy bien, para que pueda juzgar las profecías, para que pueda a no apagar el espíritu, examinarlo todo y aprobar lo bueno y pesar los espíritus, como dice la palabra. Bueno, para que su pastor además pueda dirigir la gran comisión en su iglesia, además que es la tarea evangelizadora que toda iglesia debe hacer conforme a la dirección del Espíritu Santo, para que el pastor pueda además llevar a cabo la tarea del discipulado, que es la formación de los nuevos discípulos de Cristo, el desarrollo de los líderes, el desarrollo de los predicadores, de los evangelistas, el desarrollo del ministerio de adoración de la iglesia, el desarrollo de los jóvenes, de las damas, en fin, cuántas áreas toca supervisar, lo que llamamos también la escuela bíblica dominical. El pastor debe estar en una constante búsqueda del Señor para recibir del Espíritu Santo la dirección, para fomentar en la iglesia la búsqueda y el desarrollo de todos estos talentos. El pastor necesita su oración por ello. Entre más específica sea, repito, será mucho, mucho, mucho mejor. Finalmente, ore para que su pastor pueda entender la dirección del Espíritu Santo acerca de lo que debe aprender y enseñar a la iglesia cada vez que se pare en ese altar, cada vez que vaya al púlpito, cada vez que vaya al hogar, cada vez que sea llamado por Dios a predicar la palabra, que sea la palabra más provechosa, que sea la palabra de las doctrinas fundamentales de la iglesia que debe fomentar, que enseñe con pasión y con fervor, que forme esos discípulos con tanta sanidad espiritual, que ministre conforme al poder que Dios da para sanar, para libertar, para fortalecer, para consolar, para el bautismo del Espíritu Santo inclusive. En fin, ore para que en su pastor se cumpla esto, para que su pastor procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué le ha parecido este resumen de tantas cosas detalladas de lo que significa el ministerio pastoral? Anímese y ore de esta forma por su pastor y verá una grande bendición en la vida de su pastor y en la vida de su familia y en la vida de todo el ministerio de la iglesia. Gracias por haberme acompañado hoy en esta edición de Cara a Cara con la Biblia. No olvides darle like a este video, compartirlo con otros, por favor, que necesitan oír esta palabra, suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho y bueno, también visitarnos en todas nuestras redes sociales y agradecería también cualquier comentario al respecto. Gracias por haber estado allí y que Dios les bendiga a todos. Mucha paz.